En sí que es un politicón, va a iniciar el próximo sábado 16 de noviembre un curso sobre el texto La violencia de la interpretación del pictograma al enunciado, publicado en 1975 por la psicoanalista Piera Spairani. Spairani tal vez sea un apellido con la cual ella no se reconozca mucho. Tal vez algunos se orienten si la miento con el apellido de su primer matrimonio, Olañer, o si la miento con el apellido de su segundo matrimonio, Castoriadis. Piera Olañer Castoriadis, como firma el libro de La violencia de la interpretación. En su segundo matrimonio, esposa del conocido filósofo, sociólogo, economista y también psicoanalista Cornelio Castoriadis. Bien, para presentar un poco a esta maravillosa autora, habrá que decir que nació en 1933 en Milán, vivió su infancia en Egipto, retornó a Italia y en la década del 50 del siglo pasado fue a París a estudiar medicina, en donde se convirtió en psiquiatra. Siempre desde el inicio de su carrera profesional se interesó en el tratamiento de la psicosis. De 1955 al 61 fue analizante de Jacques Lacan. Desde 1962 empezó su propio seminario en la famosa clínica parisina de Santa Ana. Y para poder seguir, digamos, presentando ya no la biografía, sino su obra, es necesario primero recordar una pequeña reseña histórica del psicoanálisis en Francia. Recuerden que fue en 1910 cuando Freud y Ferenczi fundaron la IPA, la Internacional de Psicoanálisis, institución que desde el inicio tuvo como objetivo poder diferenciar a aquellos que se interesaban en esta teoría de una manera silvestre y aquellos otros que se iban a dedicar de manera profesional y con aval institucional a esta práctica clínica. Pues bien, debemos saber que el psicoanálisis llega a Francia en entreguerras, generándose inicialmente lo que se conoció como la Sociedad Psicoanalítica de París, en donde, para recordar a uno de los pioneros influyentes, estaba la princesa María Bonaparte, aquella que ayudó a salir a Freud de Austria. Inicialmente lo recibió en París y luego lo ayudó a llegar a Londres, en donde moriría Freud. Bien, esa era la institución oficial de la IPA. Sin embargo, en 1953 hubo una primera escisión, un grupo grande de psicoanalistas abandona la IPA y inauguran lo que se conoció como la Escuela Psicoanalítica Francesa. Dura más o menos unos 10 años y en 1963 esa última escuela sufre una escisión, algunos retornan a la IPA, son readmitidos y otros se irían con Lacan a armar una nueva organización que se conoció como la Escuela Freudiana de París. El motivo de esta nueva fragmentación tuvo que ver con una solicitud que hizo la IPA de que Lacan y Dolto no siguieran formando analistas, no fueran analistas didactas. En rechazo a esta imposición fue que Lacan, junto con otros analistas, arman esta nueva escuela freudiana de París. Las cosas fueron bien, pero en 1967, cuando Lacan hace su proposición sobre el PASE, sobre la formación de los analistas en la escuela, surge un nuevo fraccionamiento y un grupo de analistas, dentro de los cuales estaba nuestra autora Piera Spairani, también estaba Castoriadis, Perrier, entre otros, deciden aislarse, abandonar a Lacan, a quien habían acompañado
en sus retiros de la ortodoxia oficial y en el armado de nuevas instituciones, y componen lo que se conoce como el cuarto grupo de psicoanálisis francés, o también como la Organización Psicoanalítica de Lengua Francesa. Una organización que se caracterizó porque fue independiente, es decir, no estuvo alineada ni a la ortodoxia freudiana ni tampoco a la ortodoxia lacaniana. Una posición heterodoxa como la que asumió nuestra autora Piera Spairani durante toda su vida profesional. Bien, entonces teniendo en cuenta reseña, podemos dividir en tres periodos la obra de Spairani. Un primer periodo del 61 al 68, donde solamente encontramos trabajos lacanianos, era una propiamente discípula lacaniana. Un segundo periodo del 69 al 75, en donde ya empieza a producir algunos artículos que son polémicos en la relación entre la práctica y la conceptualización psicoanalítica. Y a partir del 75 hasta su muerte en 1990, tenemos ya lo que es la publicación de los libros que son de su propia obra, de su propio pensamiento, la construcción de su propio sistema conceptual. Bien, ahora, ¿cómo podemos presentar a Piera de una manera que se haga deseable, o de otra manera, por qué valdría la pena leerla? ¿Cuál es el mérito de ella? A mi forma de ver, hay dos grandes razones. La primera es que fue fiel a, su forma de pensar, inspirada en Freud, en que hay necesidad de apropiarse, de trabajar y de transformar lo que se hereda, los legados teóricos que se heredan, para así, de esa manera, poder darle un porvenir a la práctica y a la teoría psicoanalítica. En ese sentido, hay un mérito grande en Piera, al haber sido una autora que no se conformó con recitar, con repetir la doctrina, sino que la asimiló, la contrastó con su propia experiencia clínica en la atención de psicóticos, y a partir de esa metabolización, como es uno de sus conceptos centrales, de la doctrina del legado, pudo producir lo propio, pudo crear. En ese sentido, es una autora que suena bastante cercana a Donald Winnicott, aunque sus biógrafos, no mencionen a Winnicott como una de sus inspiraciones centrales, ¿no? A diferencia de Freud y de Lacan. Bueno, la obra de Spairani pues es muy larga, pero podemos definirla, digo yo, de la siguiente manera, y sobre todo concentrándonos en el libro La violencia de la interpretación. Ella se dedicó a hacer una revisión de la metapsicología freudiana. Recuerden que la metapsicología fueron los textos en los que Freud presentó lo que llamó el aparato psíquico, que está compuesto de tres instancias y tres sistemas: el inconsciente, preconsciente, el consciente, el ello, el yo y el superyo. Bien, Piera hizo una revisión de la metapsicología, y el segundo mérito es precisamente que al leerla estamos frente a un psicoanálisis contemporáneo, pero no se le cataloga de contemporánea simplemente porque haya vivido recientemente, sino lo contemporáneo tiene que ver con lo que fue el tema, el objeto de su estudio, de su conceptualización. Y es que Piera hace parte de aquellos analistas que se interesaron por lo que ella nombró como el proceso originario. Bien, proceso originario que en el caso de ella no se reduce a lo arcaico, a las marcas establecidas en la primera infancia, que quedan disociadas de lo que es el comercio simbólico de lo inconsciente, sino que en ella los procesos originarios también tienen, la función de aportar
contenidos inéditos, novedosos, que no están en lo que ya está estructurado del psiquismo y que por ende, por su novedad, pueden darle una transformación al proceso de estructuración que venían dando. Entonces, es una revisión metapsicológica muy interesante porque además de los procesos secundarios y del proceso primario que ya Freud había planteado, ella hace una muy buena elaboración conceptual sobre el proceso originario. Para eso, ella no se queda enfrascada en el modelo intrapsíquico de Freud, que pareciera que tuviese como una especie de membrana que divide el espacio interno del psiquismo y el mundo externo, sino que Piera articula lo que son los registros psíquicos de Lacan y en ese sentido piensa unas estructuras relacionales. Es decir, piensa la relación, la interacción que hay entre el psiquismo y el mundo físico-psíquico que lo rodea. Entonces, en ese encuentro entre lo psíquico y el mundo, se generan precisamente estos procesos de producción de signos o de representaciones psíquicas, que son tres: lo originario, lo primario y lo secundario. En este estudio, en este aporte conceptual que hace sobre lo originario, tenemos entonces una concepción del cuerpo que vale la pena, que es interesante estudiarla, porque ya no se trata solamente del cuerpo fantasmático, de la puesta en escena fantasmática del cuerpo, sino que Piera nos va a presentar un cuerpo a nivel de lo sensorial y de lo motor, y de cómo el psiquismo en el proceso originario toma lo sensorial como modelo de representación para producir lo que ella nombró como el pictograma, o esa primera modalidad de signo de representación psíquica que existe en el proceso originario. Otro punto importante de la obra de Olagnier, que aparece en este libro y en el resto de su literatura, es la importancia que le da al yo. Mientras que el sujeto está escindido, dividido en los diferentes procesos de producción de signos, para ella el yo tiene la función un poco ideal de unicidad, de mantener integrado lo que está escindido, aun cuando, vuelvo y digo, sea un ideal porque no se alcanza totalmente. Entonces al yo le va a asignar una labor muy importante que es la de autohistorización, una historización de lo que ha sido el proceso de ontogénesis, de estructuración de ese psiquismo. Valga decirlo, proceso de ontogénesis que no cae, que no raya en una concepción lineal, teleológica del desarrollo, sino que retoma la concepción de Freud, del Nachtraglich y del efecto retroactivo con el cual trabaja la temporalidad de lo inconsciente. Bien, yo creo que de esta manera, comentando brevemente los postulados centrales de Piera Spairani, puedo ofrecerles este curso que, como les dije, va a arrancar el próximo sábado, 16 de noviembre, va a durar 5 clases, los sábados de 3 a 5 de la tarde, finalizará el 16 de diciembre.